La niña del Santuario del Carmen, de Teciutlán, Puebla. Una leyenda de niebla, campanas y muerte. En el corazón de Teciutlán, Puebla, donde las nubes parecen descender para acariciar los tejados y envolver las calles en un susurro frío y húmedo, se levanta el antiguo Santuario del Carmen. Su cúpula se alza imponente sobre las casas del barrio y sus torres han sido centinelas del tiempo, del silencio y del misterio durante siglos. Es un lugar de fe, pero también un eco eterno del dolor, y en su interior vive una leyenda que aún eriza la piel de quienes la conocen. La historia de Chatita, la niña del santuario. Corría el año de 1850. En aquellos días, el barrio del Carmen era un rincón tranquilo, habitado por familias devotas que acudían al santuario cada domingo, no solo a rezar, sino a convivir como comunidad. Uno de los personajes más queridos del barrio era don Tomás, un hombre sencillo, fuerte y siempre dispuesto a ayudar. Se encargaba de dar mantenimiento al santuario, arreglaba puertas, tejados, bancas y sobre todo subía a la torre para asegurarse de que la campana del Carmen siguiera llamando con fuerza a los fieles. Siempre lo acompañaba su pequeña hija de 6 años, Isabel, a quienes todos le llamaban como la Chatita, por su carita redonda y su nariz pequeña. Era una niña risueña de trenzas oscuras y ojos curiosos, que corría libremente por el templo mientras sus padres trabajaban entre bancas, escondiéndose en los altares o sentada en los escalones, murmuraba canciones al Jesús. El santuario era su segundo hogar, pero una mañana nublada, todo cambió para siempre. Don Tomás estaba ajustando el yugo de la campana mayor y el viento soplaba con fuerza desde la sierra y la neblina subía lentamente por las escaleras de piedra, como si el santuario mismo estuviera siendo tragado por el cielo. Isabel, inquieta como siempre, subió tras su padre. Le gustaba estar cerca de la campana. Decía que le hablaba cuando nadie más la escuchaba. Fue solo un segundo, un descuido, un resbalón silencioso sobre las baldosas húmedas del domo, un grito que no alcanzó a salir, y luego el golpe seco contra el piso del redondel de la capilla. Su cuerpo sin vida quedó extendido en la parte más sagrada del santuario, rodeada de cirios apagados y de la fría mirada de las imágenes. Las campanas no volvieron a sonar ese día. La tragedia marcó al barrio entero. Todos conocían a la Chatita y todos lloraron su partida. Don Tomás jamás volvió a ser el mismo. Su mirada se tornó vacía y aunque siguió trabajando en el santuario, evitaba mirar hacia lo alto. Decía que cada vez que subía a la torre rezaba por su hija o tal vez le hablaba. Con el paso de los años empezaron los rumores. Los primeros en hablar fueron los monaguillos, que aseguraban haber visto una silueta infantil asomándose desde una de las pequeñas ventanas del campanario, justo cuando las 12 de la noche daban en punto. Al principio pensaron que era una broma, hasta que uno de ellos se desmayó al verla claramente. Una niña de trenzas negras, en camisón blanco, mirando fijamente hacia abajo, sin parpadear. Después, los vecinos comenzaron a oír risas suaves, como si alguien jugara dentro del templo, aún cuando estaba cerrado. Algunos aseguraban que la niña los saludaba al pasar, que levantaba la manita y desaparecía entre la niebla, pero siempre ocurría en días fríos, cuando la bruma descendía como un sudario sobre Teciutlán. El barrio comenzó a evitar el santuario por las noches. Muchos aseguraban haberla visto correr por el atrio,
o sentarse en las escaleras, inmóvil, como esperando a alguien. La leyenda persistió por más de un siglo. Se volvió susurro, luego mito, hasta que volvió a despertar en 1977 de la forma más brutal. Don Félix había sido sacristán del santuario por más de 40 años. Era un hombre devoto, callado, pero muy respetado. Conocía cada rincón del templo, cada grieta, cada secreto, y también conocía la historia de la chatita. Decía que era solo una leyenda, aunque evitaba hablar del tema. Pero una noche de julio, justo cuando el padre Miguel aún era capellán del santuario, Félix subió solo a la torre como tantas veces lo había hecho. La campana tenía un desperfecto y él mismo quiso arreglarla. Nadie sabe con certeza qué ocurrió allá arriba, pero los feligreses escucharon un sonido espantoso, un grito de terror seguido de un estruendo. Cuando subieron, lo encontraron muerto. El badajo de la campana, esa enorme pieza de hierro que vibra para hacerla sonar, se había desprendido y había caído directamente sobre su cráneo, destrozándolo al instante. No había explicación lógica. El yugo estaba intacto. Nada estaba roto. La campana no debía haber sonado, pero testigos aseguraron que repicó solo segundos antes de su muerte, como si alguien la hubiera tocado desde adentro. Esa noche, los vecinos vieron entre niebla una niña bajando las escaleras del campanario, con la cabeza ligeramente inclinada. Nadie tuvo el valor de acercarse. Desde entonces, pocos se atreven a subir al campanario. Los sacerdotes nuevos evitan hablar del tema y quienes saben la historia prefieren no repetirla. Pero los viejos del barrio lo saben. Cuando la niebla se arrastra por las calles y el silencio se hace denso como plomo, la chatita regresa. A veces se asoma, a veces ríe, a veces se le escucha correr por los pasillos vacíos de la iglesia y a veces toca la campana. Nadie sabe si busca a su padre o simplemente juega, pero una cosa es cierta: cuando pases por el Carmen, ten mucho cuidado, ya que la niña va a querer jugar contigo. Cazadores más allá.